de Primera de Crónicas, para los que no ven, Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 en adelante. Y quiero hablarte de algo que el Señor venía hablándome y acerca de algo muy importante, y tener el cuidado de no distraernos. Decía que está a tu lado, no te distraigas. Uno muchas veces se puede distraer en este camino. Y muchas veces lo que quiero enseñar, lo que el Señor nos habla aquí, de cuán apercibidos debemos de estar y de cuán también nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es que te sientas autosuficiente muchas veces. Y a medida que los años van transcurriendo y nuestra vida espiritual va creciendo y vamos madurando y vamos creciendo en el Señor, amén. Cada año que nos mantenemos, cada año que superamos pruebas, cada momento que vamos de gloria en gloria, el Señor va trabajando y va perfeccionando su obra, amén. Amén. Pero hay una línea muy delgada en un momento en el cual el Señor, mientras su obrar, su mover, su trabajar, y en ese momento que por ahí estamos teniendo grandes logros y victorias y muchas cosas van saliendo bien, tenemos que no perder el enfoque y no distraernos. Amén. Porque también podemos correr el peligro que el orgullo, que el egoísmo, que el orgullecerse o muchas cosas puedan surgir desde nuestro corazón, y eso puede hacer que muchos de nosotros retroceda y caigamos y fracasemos. Amén. Y sentirnos autosuficientes, sin la dependencia, porque hemos crecido, porque tenemos capacidad, porque hemos logrado cierto nivel espiritual en la palabra o en revelaciones. Nunca tenemos que jactarnos de nada, sino amén, que siempre caminar bajo la humildad. Amén. Entonces dicen amén. Amén. Entonces aquí hay algo muy importante que el Señor me hablaba acerca de no distraerse como iglesia, mantenernos, amén, siempre mantener nuestro mensaje cristocéntrico también. Y esto para nosotros los predicadores, primeramente esta palabra, y para todos aquellos que aspiran a la predicación, siempre tu mensaje tiene que ser Cristo, el centro Cristo. Amén. El centro Cristo, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la confesión, amén, el arrepentirse, el reconocer, amén, el dejar el trabajar y el obrar de Cristo en nosotros. Amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel, e incitó a David que hiciese censo en Israel. Toma asiento en esta noche. Aleluya, gloria a Dios, santo. Si nosotros leemos algunos capítulos anteriores, podemos ver que David venía obteniendo grandes victorias. Las victorias que Dios le daba a David eran sorprendentes. David fue ese rey el cual el Señor lo escogió y lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso como príncipe del pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de David. Un joven pastor de ovejas, estando solo en el campo allí. Sus hermanos lo tenían en poco, pero él en esa soledad, en ese proceso en el cual estaba con ese rebaño de ovejas, era un hombre o un muchacho que iba creciendo, en el cual Dios iba viendo el corazón de este hombre, de este joven. Amén. Amén. Podemos ver la historia de cómo él resurge y cómo él llega al palacio donde estaba gobernando el rey Saúl. Todo ocurre por cuanto David derrota y mata a Goliat, a uno de los más grandes enemigos del pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego comienza la persecución de David y Saúl lo persigue porque David era un hombre en el cual las victorias y las batallas venían aseguradas, porque David era un hombre que siempre consultaba al Señor. David nada
hizo sin ir a la consulta, sin recibir la orden de Dios. Y aquí tenemos algo para aprender. Todo lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida siempre tiene que ir a la consulta de Dios. Cualquier clase de decisión. Porque si nosotros vamos a Dios, a la consulta de Él, si nosotros vamos a su palabra, por ahí muchos dicen, pastor, pero yo no escucho a Dios, yo quiero oír a Dios y no lo escucho, tiene su palabra. Tú puedes leer su palabra y Dios te va a hablar. Ora y lee la palabra y Dios te va a direccionar. Y Dios te va a dar la palabra justa, la cual tú estás necesitando, y la dirección la cual tú estás necesitando recibir. Entonces dice, gloria a Dios. Entonces podemos ver que David era un hombre que siempre consultaba a Dios. Amén. Se movía según la consulta y bajo la dirección de Dios. Dios lo levanta y lo constituye como rey de Israel. Saúl muere por la desobediencia y es quitado del reinado, y ahí el Señor constituye. Se dice que David, dice la palabra, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón perdonador, un corazón apacible, amable, un corazón misericordioso. También hemos visto que ha cometido algunos grandes errores, como vamos a ver ahora lo que hizo. Pero lo más importante es, aún de los errores que él ha cometido, lo que siempre nos llama la atención de David es que siempre fue un hombre que ha reconocido sus errores, que ha recapacitado, que ha sido temeroso de Dios, que se ha arrebatado en ciertas ocasiones, y ese arrebatar y esa distracción lo llevó a grandes fracasos. Entonces también podemos aprender que muchas veces hay cristianos que fracasan en el camino del Señor por tomar decisiones precipitadas, arrebatadas, sin la consulta de Dios, sin tener a alguien, un mentor, alguien que lo dirija, alguien que lo guíe. Aparte de, sobre todo, el mejor consejero, que es el Espíritu Santo y su palabra. Entonces dicen amén. Entonces la Biblia aquí nos muestra que él venía teniendo victoria. Diga conmigo, victorias. ¿A quién no le gusta tener grandes victorias? ¿A quién no le gusta que las cosas que están pasando en su vida todas vayan de progreso y de avance, y como decir, de gloria en gloria, en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en tu economía, con tus hijos, que todo vaya de la manera como tendría que ir si el Señor estuviese en el asunto? Amén. La Biblia dice que en vano edifican la casa aquellos si el Señor no está edificando juntamente con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver que David tenía un gran ejército. Tenía sus 300 valientes más otro gran ejército. Esos 300 valientes habían sido posicionados en el reinado de David, y eran aquellos que estuvieron en la cueva de Adulán. Eran todos aquellos que eran los que vivían en angustia, aquellas personas que lo tenían tildado como asesino, todos los peores que estaban en la cueva de Adulán. Dios utilizó a David de hacer lo peor a sacar un gran ejército y lo mejor de ellos. Amén. Y esto es algo muy poderoso que podemos ver. Que David fue un hombre referente, y fue un hombre en el cual no vio la condición de esos hombres asesinos, o esos hombres que eran lo peor para la sociedad, sino que David de eso peor sacó un gran ejército, sacó lo mejor, sacó sus 300 valientes, y esos hombres dice que eran tan temibles que dice la Biblia que su rostro era como el rostro de león. Entonces dicen amén. Dice que cuando peleaban, hasta en ciertas ocasiones la espada se le quedaba pegada en la mano de tantas batallas. Peleaban batallas interminables, pero vencían porque Dios estaba en el asunto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto nos muestra que hay que pelear nuestras batallas. Dile que está a tu lado, tienes que pelear las batallas. ¿Sabes lo que Dios hizo de ti? Hizo como a uno de esos 300 valientes de David. Porque Dios vino a buscar lo vil y lo despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y tú y yo éramos uno de esos. El Señor nos rescató de la cueva de Adulán.
de ser enlutado, de ser tenido por indignos o ser tenidos por personas que no calificábamos según la sociedad, pero a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que si tú te colocas en la mano de Él, Él va a comenzar a pulirte y va a sacar lo mejor de vos. Entonces dicen amén. La Biblia nos muestra entonces las grandes victorias. David venía de victorias en victorias y venía David, realmente era muy conocido y las naciones temían a David y temían al Dios de David. No solamente temían a David, sino al Dios de David, porque ese Dios, que nuestro Dios le daba las victorias. Entonces algo aprender aquí, algo que el Señor me hablaba, algo que el Señor ponía en mi espíritu mientras yo meditaba en esta palabra. Para que nosotros tengamos victoria, tenemos que pelear las batallas. Pero para pelear esas batallas tenemos que tener la seguridad que el Señor nos dijo: ve, yo estoy contigo, pelea porque yo te daré la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Escucha. La Biblia nos muestra que David, si usted lee el verso 20, verso 8 terminando, dice: estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Dice que hasta a la raza de gigantes David había exterminado, él y sus siervos. No solamente David era famoso porque mató a Goliat, sino los que estaban a su lado se convirtieron en hombres de renombre porque también vencían a esos gigantes. ¿Cuántos dicen amén? David nunca se atribuyó la gloria de ser el único que mataba gigantes. La Biblia menciona a David, lo encabeza David como el siervo de Dios, pero también dice: y a sus siervos, a los que están con él. Ellos también han sido reconocidos como hombres que han luchado junto a David y han vencido a sus enemigos. Entonces el pueblo de Dios se constituye primeramente Dios a la cabeza, segundo sus ángeles y segundo su pueblo, a los cuales la gloria siempre va a ser para el Señor. Amén. Pero hay alguien que toma la iniciativa para ir al frente, y si hay un pueblo que también está unido a ese servidor, a ese ángel de la iglesia, entonces las victorias van a ser seguras, porque el que recibe el mensaje es el ángel, para que el pueblo sea direccionado y las batallas sean seguras por medio del Espíritu de Dios. Apláudale. Hasta aquí todo era muy bueno. Decir, hasta acá está todo bueno. Las victorias, las proezas y los grandes logros de David. Pero algo pasó. A medida que la iglesia, o a medida que tu vida va creciendo, o a medida que tú vas avanzando en las cosas del Señor, el diablo también está viendo eso. Satanás también está observando. Satanás también está viendo cómo tú estás avanzando. ¿Cuál amenaza tú eres para él? Porque cada vez que nosotros avanzamos y vamos creciendo en el Señor, vamos superando, vamos ganando batallas por medio de Él, Satanás está viendo que estás avanzando, que estás progresando. Satanás venía viendo cómo David venía exterminando a todos los pueblos. Venía viendo y observando. Entonces, Satanás vio algo en David que comenzó a despertarse. Y dice que lo incitó. ¿Qué dice? Que él se levantó contra Israel. Diga conmigo: tengo una oposición. Y es Satanás. Él es el opositor a que los planes de Dios sean cumplidos en tu vida. Él es el opositor, el adversario que se te va a poner para que tú no puedas alcanzar lo que Dios ha establecido. Y él tiene ese poder para poder detenerte si tú le abres puerta y le das legalidad. Porque él tiene poder, Satanás tiene poder, pero mayor es el poder de Dios. No tenemos que ignorar, como dice la Biblia, sus maquinaciones. Él está derrotado, pero muchas veces las personas le dan el poder y le dan el dominio y el lugar para que él se enseñoree sobre la vida de esa persona. Entonces, gloria a Dios.
Entonces aquí algo pasó en David. Dice que Satanás lo incitó. ¿A qué lo incitó? A hacer un censo. En el libro de Números, Dios había ordenado a Moisés que censara al pueblo cuánta cantidad de habitantes hay. Vio que nosotros tuvimos un censo hace poco. Y eso es para ver cuánta cantidad de habitantes hay en una nación. Entonces, no estaba mal en el libro de Números porque Dios había ordenado. Pero aquí Dios no ordenó que David censara al pueblo. Miren lo que dice, escuchen. Y dijo David a Joab, porque esto nació, escuche, en el corazón ¿de quién? De David. Escuche, yo quiero leerle algo acá, una connotación muy importante. Y la connotación dice que Satanás incitó a David para hacer un censo. Entonces dice, Satanás solo tentó a David. Él viene a tentar. Él vino a tentar. ¿Qué vino a hacer a David? Diga conmigo, lo vino a tentar. Él es el tentador, el que te tienta. Porque ya algo en tu corazón ocurrió. Y él sabe, y él tentó a David. Escuche. No solamente Satanás lo tentó a David con la idea, porque es como que David pensó y ahí Satanás se aprovechó e indujo a David a que censara, pero la decisión fue de David de hacer censo. Satanás te puede tentar a hacer algo incorrecto, pero la decisión la tomas tú si lo haces o no lo haces. Satanás te puede tentar por tu deseo concupiscente, por tu deseo carnal. Te puede tentar, pero es tu responsabilidad si escuchas al diablo o no, si lo obedeces o no. Y puedes estar lleno de Dios y te puede venir a tentar y puede venir a hacer algo, pero depende que digas, Satanás, te reprendo, este pensamiento no es de Dios, vete, sal. Esto no es de Dios, vete. Pero David en su corazón comenzó a enorgullecerse. El censar David al pueblo, ¿sabe lo que está diciendo el censar David al pueblo? Es decir, que David estaba apoyándose en la fuerza de su ejército y comenzó a no depender de la fuerza de Dios. Al David hacer esto y a mandar a hacer el censo, él quería ver cuánta cantidad de soldados había para la próxima batalla. Pero lo que David se estaba olvidando, que las victorias que él estaba obteniendo eran resultado de Dios, no era por la cantidad de ejército que tenía. Aplaudan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Satanás se aprovechó de lo que había en ese corazón. El distraerse, la autosuficiencia, tantas victorias. David en un momento se olvidó que todas esas victorias provenían de Dios. Entonces hay una línea muy delgada y muy fina cuando Dios comienza a hacer muchas cosas en muchos de nosotros y las cosas comienzan a ir de bien y gracias Señor y vamos avanzando, pero no tenemos que distraernos ni descuidarnos porque el Satanás está ahí. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí. Está ahí viendo el momento oportuno en el cual tu corazón sienta algo. Entonces él pone esa incitación. Y a veces hago esto. Es como decir un ejemplo. En el matrimonio, la esposa le dice al esposo de no tomar esa decisión. Y el hombre dice, no, yo soy el hombre de la casa y yo voy a tomar. Pero espera, no te precipites, no, espera, no tomes esta decisión. Yo creo que no va a traer resultado. Y como el hombre tiene esa tendencia de que no, soy el hombre de la casa y lo hago, y no escucha a su esposa,
Hay un gran problema. Entonces ahí damos cuenta que el orgullo o el egoísmo de la persona se está comenzando a ver. Entonces cuando toma la decisión viene el fracaso. Y fue advertido por su esposa, o fue advertido por un amigo, por alguien cercano, por algún ministro, por algún hermano de la iglesia. Espera, hermano, espera, no te precipites, espera en Dios. Entonces, el arrebatarse o el decidir o el tomar algo en decisiones apresuradas le puede hacer retroceder y puede Satanás tener dominio en muchas áreas de la vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. David, como la máxima autoridad de la nación de Israel, dijo: lo voy a hacer. Escuche, pero esto es algo impresionante lo que ocurre. Verso 2. Y dijo David a Joab, que era su comandante, la persona que estaba a su lado, le dijo así: y a los príncipes del pueblo, id y haced censo en Israel. Él tomó la decisión. Diga conmigo, Dios no le dio la orden. Como le dio la orden a Moisés que sí censara al pueblo. Aquí no, él no tenía la orden de Dios. Aquí es la primera vez que David hace algo sin consultar a Dios. En este aspecto de su vida, en este fracaso y en esta derrota que él va a sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Dios no le dio la orden. David venía bien, David venía venciendo, venía con victorias garantizadas, aseguradas. Venía encaminado como ese creyente que viene bien, viene fervientemente, viene a los cultos, está encendido, pero en un momento se descuidó y ¡pam! ¿Qué pasó? Se descuidó, su corazón se llenó de egoísmo, de orgullo, de soberbia, y ahí ocurrió la caída. Entonces Dios no le dio la orden, pero él dijo, es como decir: yo soy el rey acá y acá hago lo que yo digo. Acá yo soy el hombre de la casa y vos, mujer, callate, porque yo tomo esta decisión y se hace lo que yo digo. Dios le dijo en un momento a Abraham: escucha, Sara, tu esposa. Creo que si Abraham hubiese escuchado a Sara, se hubiese evitado muchos problemas y dolores de cabeza. Cuando dicen amén. Esa es la parte no machista del hombre muchas veces, que quiere decir: acá hago yo y decido yo, y acá traigo la plata yo y hago esto yo. Y todas esas cosas pueden estar generando algo en el corazón, que no te estás dando cuenta que el pecado está a tu puerta y viene tu fracaso, viene tu caída. Entonces dicen amén. Escuchen, verso 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Verso 3. Y dijo Joab: escuche, aquí hay alguien que estaba al lado de David, que entendió que lo que iba a hacer David no estaba correcto delante de Dios. Siempre Dios va a ponerte a alguien. Cuando tú te comiences ahí a destabilizar, comiences a andar turbado, comiences a querer enorgullecerte de tu corazón o querer hacer algo incorrecto, siempre va a haber un Joás. Siempre va a haber alguien a tu lado. Siempre Dios, porque Dios no quiere la caída de sus hijos. Dios no quiere el fracaso. Entonces Dios te pone a alguien al lado para advertirte. Gloria a Dios. Dios te pone a alguien al lado, un Joab, alguien, tu esposo, un amigo, un hermano de la iglesia, un pariente. Alguien dice: hey, espera, lo que vas a hacer puede traer consecuencias en tu vida. Hey, espera, no tomes esta decisión, que eso puede traer fracaso, puede traer ruina. Y ahí está si tú escuchas o no. Pero cuando el corazón está incitado y fue Satanás que lo incitó y ya tú decidiste, ya es otra cuestión ahí.
Pero levanta tu mano en esta noche y di conmigo: Señor, yo solo quiero oírte a ti. Quiero oír tu voz. Y dile al Señor: Señor, pon a Joaces al lado mío, Señor. Pon a personas que en el momento, Señor, si me voy a equivocar o voy a hacer algo incorrecto, siempre, Padre, aparezca un Joás a mi lado para advertirme y para decirme: Señor, si yo no estoy viendo el error o la equivocación, ¿qué voy a hacer? Padre, pon a alguien para que yo pueda, Señor, mantenerme en tu verdad y en tu camino. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al que vive. Y a su nombre. Escuche. Y dijo Joás: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Juan le dice, parafraseando David: Dios no nos pidió que hiciéramos esto, no te pidió a ti que censes al pueblo. Dios es el que nos da las victorias aseguradas. ¿Por qué tú quieres ahora saber cuánto ejército tienes? Esto va a ser para que la ira de Dios se encienda, parafraseándote como le puede decir Joás, diciendo: vas a hacer que Dios se enfade, se enoje contra nosotros. Siempre Dios envía a alguien para advertirte. Amén. Siempre, escucha, antes de hacer algo o una decisión que vas a tomar, siempre viene una palabra justa. Siempre Dios te da la palabra clave. Siempre está la palabra rema clave para que no te equivoques y digas: no, Señor, yo iba a hacer esto y ahora, Padre, justo tú me hablaste para que yo no me equivoque y tome esta decisión. Amén. Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Joab le advirtió a David. Le advierte y le dice: Señor mío, ¿estás seguro? Yo creo que no. Si hacemos esto, Dios se enfadará. Si hacemos esto es pecado contra Dios. No, Señor, no, rey mío, no lo hagas. Pero David no escuchó, porque David ya estaba en su corazón eso. Y lo terrible es cuando está en el corazón y aunque te lo digan, es como, escucha, la persona que se retira de una iglesia. Ya tiene planificado en el corazón, porque comenzó Satanás a incitarle y a que vea muchas cosas, porque está tan turbado, está tan mal, que le hace ver los errores de todos los hermanos, del pastor y de todo. Entonces toda esa incitación lo lleva a decidir: no me voy de esta iglesia porque no es de Dios. Pero porque su corazón ya está contaminado, porque su corazón ha sido infectado por el veneno de la serpiente. Entonces se va. Y aunque le podamos decir: pero no te vayas, porque no es la voluntad de Dios que te retires del ministerio. Aunque le pueda hablar el pastor y pueda bajar hasta un querubín, o pueda venir el profeta y decirle, si la persona decide esa decisión, tiene que ser realmente una persona sensible y que diga: me someto, me rindo a Dios realmente, y no voy a obedecer, pero tiene que ser realmente. Que Dios trabaje de una manera profunda en esa persona. Pero si esa persona tiene esa decisión, ya se va. Aunque hagamos lo que hagamos y le digamos lo que le digamos, ya la persona, la incitación y la decisión, la incitación la puso el diablo por el pecado y por todas las cosas que él ve mal o ella ve mal. Pero después la decisión la toma la persona. Si se queda o si se va. Estoy dando un ejemplo de algo que suele pasar en las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces Joab le dijo de esta manera: esto va a traer consecuencias. Esto va a traer ruina. Esto va a traer dolor. Es como a esa persona, a esa muchacha que viene a pedir un consejo a los pastores. Y le viene a decir: yo estoy enamorado de este hombre y yo creo que es el hombre de mi vida, pero siempre el espiritual ve más allá de una persona. Y le dice: no es para ti. No.
no lo hagas. Porque si lo haces vas a sufrir. Pero si la persona tiene decidido a omitir el consejo de Dios por la boca del pastor y la palabra, lo va a hacer. Pero nunca va a poder negar o decir, me equivoqué. Si hubiese escuchado al pastor, hubiese escuchado la palabra de Dios o al Señor, ahora no estaría en esta gran crisis o en esta gran ruina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre Dios pone un Juan. Siempre Dios pone a alguien para darte otro panorama en tu vida. Aleluya. Tú dices gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un testimonio a lo que recién conté en un ejemplo de una muchacha. En los tiempos cuando yo congregaba y era líder de la iglesia, era diácono. Había llegado un joven, ministro de alabanza, un muchacho que al principio comenzó bien. Y también habían llegado un grupo de hermanas, de jóvenes, y bueno, comenzaron a tener esa amistad y los jóvenes a relacionarse y a unirse. Y este muchacho comienza a tener sentimientos sobre esta muchacha y viceversa. Pero había algo en el muchacho que no cerraba, había muchas cosas que él tenía que cambiar, muchas cosas que tenía que ser transformado por Dios. Amén. ¿No? Dios que dice que a veces, como dice el dicho en el mundo, dice que el amor es ciego. Cuando uno se enamora se enceguece. Hasta que después se le abren los ojos cuando vienen los desastres. ¿Cuántos dicen amén? Y ella fue a consultar. Y fue a consultar este muchacho al pastor. Y le expresa los sentimientos, ambos expresan sus sentimientos. Y por separado, el pastor le dice al muchacho que no es el tiempo de noviazgo. Que no es el tiempo. Y a la muchacha le dice, él no es para vos. Porque tiene esto y esto. Y él ya estaba hace un gran tiempo en la iglesia. No es que fue una persona que recién llegó y bueno, y pasó esto. No, lo tuvieron como 5 años. Y en esos 5 años no demostró esos cambios, esa transformación. No demostró esa madurez, no demostró el amar a Dios. ¿Tú dicen amén? Amén. Entonces omitieron el consejo del pastor y se unen. Tienen relación y la joven queda embarazada. Bueno, ahora hay que casarse. Porque ya lo hecho está. Desobedecieron. E hicieron lo que no tenían que hacer. Y este muchacho la llenó de tantas ilusiones y de tantas cosas. No, yo te voy a dar una casa llena de tantas cosas. Y yo, como a veces son los varones medio chamulleros, ¿no? Santo. Presencia de Dios. Vamos a decir claro. Y la llenó de tantas cosas que le iba a dar. Y el pastor los tiene que casar forzadamente, porque en realidad no quería, pero los tiene que casar por el incidente que ocurrió. Y cuando los casa, el muchacho no tenía trabajo, el muchacho no tenía dónde vivir. En un momento le dice, no, yo le voy a dar una casa llena de tantas cosas, que llena de trapo, porque no tenía nada. Nada de nada. Y sobre todo tenía un espíritu de vagancia que no le gustaba trabajar. Ay, santo cielo. Entonces, después que se casaron, bueno, tuvieron miles de cosas difíciles. Porque la consecuencia del pecado engendra decadencia, engendra un montón de cosas. El pecado engendra muerte. Dicen amén. Amén. Su matrimonio fue a tumbos. Por momentos se amaban, por momentos se querían separar. ¿Pero por qué? Porque todo lo que comienza mal va a terminar mal. Decía que todo lo que comienza mal termina mal. No va a terminar bien. Porque es así, hermano. No hay vuelta atrás. Todo lo que comienza mal termina mal. Amén.
El suceso de sus vidas, hasta lo último que sé fue que hasta llegó un momento que se separaron y se divorciaron. Porque todo lo que inicia mal va a terminar mal, si no hay una verdadera transformación. Amén. Esto no es simplemente, bueno, me caso en la iglesia, me elijo una hermana. No. Tiene que haber vidas transformadas. Y si esa persona que vos vas a elegir en algún futuro, en algún momento, no ama más a Dios, no tiene a Dios en primer lugar, te puedo asegurar que va a ser un martirio tu vida. Porque una persona, cuando se une con otro, tiene que amar más a Dios que a la persona. Si ama a Dios más que a la persona, va a amar a esa persona. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Escuchen. Diga conmigo, Dios pone a juaces. Entonces dice, escucha el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joás. Dijo, yo soy el rey, se hace lo que... David dijo así, yo soy el rey y se hace lo que yo digo. Yo soy el hombre en la casa, mujer, cállate, si ella hace lo que yo digo acá. Cállate. Se hace lo que yo digo y se terminó. ¿Qué pasó? Escuchen. Salió, pues, obviamente Joab, como era un servidor, le obedeció a su rey, porque le obedeció, diga conmigo, le obedeció. Entonces salió y recorrió Israel y Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Le trajo toda la información del censo. David, esta es la cantidad de gente que tenemos. David, al hacer esto, comenzó a depender en su gran número de ejército y comenzó a desprenderse del Señor. Como muchos cristianos hoy en día comienzan a abandonar a Dios cuando las cosas van bien. Es como el creyente que está bien y que las cosas están bien, ya ora al menos. Ya cuando está prosperado y Dios lo está bendiciendo y está creciendo en la iglesia, es como que se siente, estoy en las nubes, en la gloria, y deja la oración, deja la palabra, deja el estudio. No, si Dios me está usando, si yo tengo la revelación del Espíritu Santo, ¿para qué voy a hablar tanto? Si yo voy ahí, me paro en la plataforma y viene la revelación y Dios me hable, y comienzas a depender de ti mismo. Y no te estás dando cuenta que Dios se comenzó a alejar de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué ocurrió acá? Vino y le dijo, esta es la gente que tenemos, David. Muchos soldados, mucha gente para otra batalla. Pero yo me imagino que Joab en su corazón dijo, ahora se viene el desastre sobre nosotros. Y fue así lo que ocurrió. Escuchen lo que dice. Verso 7. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Qué hizo? Digamos, amigos, desagradó a Dios. Decirle, lo que hizo David le desagradó a Dios. A veces hay cosas que desagradan a Dios. Escuche, hay hasta actitudes que desagradan a Dios. Hay palabras con tono, porque a veces hasta aún el tono que nosotros le damos a las palabras pueden desagradar a Dios. Hay cosas que por ahí, pero pastor, eso están hasta palabras o actitudes que pueden desagradar a Dios. Y uno dice, pero tanto, sí, tanto. Vamos a preguntar a Moisés cuando lo encontremos en el cielo, ¿cómo no pudiste entrar a la tierra prometida? Porque te enojaste y Dios dijo que le hables a la piedra y la golpeaste. Entonces mire, y uno dice, pero tan gran pecado, y Moisés quedó afuera, sí, tan gran pecado, porque para nosotros es algo pequeño, ¿no? Pero para Dios puede ser muy grande. Lo pequeño que es para ti, para Dios puede ser grande. No, me escucho una música mundana, no pasa nada, después Dios me perdona, y eso desagrada a Dios por ahí.
a veces cosas insignificantes o pequeñas que nosotros pensamos que no es malo, nosotros creemos que no es malo, pero ¿cómo? ¿Le preguntaste cómo lo ve Dios? ¿Cómo Dios lo ve a eso? ¿Cómo Dios ve eso nosotros? Entonces para David por ahí no era nada malo censar al pueblo, pero no había sido ordenado por Dios. Entonces se movió fuera de la orden de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esto desagradó a Dios y mire la consecuencia de esto. Porque ya conmigo, el pecado trae consecuencias. Decide tocar lo que está haciendo. El pecado trae consecuencias. Trae consecuencias, decirle, y no vas a poder no pagar esa consecuencia. Es como siempre digo el ejemplo, si tú no pagas la luz, ¿qué pasa? Te la cortan, porque vos no pagaste. Pero si vos pagaste, van a restablecer el servicio. Así es el pecado. Tenés que pagar por lo que hiciste. Dios te perdonó, pero la consecuencia se paga. Te va a doler, vas a sufrir, vas a llorar. Cuando dicen amén. Vas a estar algunos días medio amargado, medio mal, medio cabizbajo, medio como sin fuerza. Dios, perdóname, hasta que tú sientas que Dios te restauró y te perdonó. Pero todo ese proceso te trae dolor. Ese proceso te trae como la ausencia de Dios. Es como que no sentís a Dios cuando le defraudaste o cuando pecaste o hiciste algo incorrecto. Es como que te sentís lejos de Dios. Entonces, amén. Y te sentís como a morir. Te sentís como que te falta el aire. Porque así es Dios para nosotros, es como el aire que respiramos. Si no lo sentimos, si no lo tenemos a Dios, es como que nos morimos espiritualmente. Amén. Yo me imagino las personas apartadas. Yo no entiendo el que se aparta de Cristo, cómo puede vivir después de experimentar de este don celestial, de las cosas espirituales. Yo no entiendo eso. Imagínense, yo conté que tuve un mes, Dios me puso a prueba y yo no sentía a Dios. Yo decía, ¿qué pasa, Dios? Yo recuerdo que el pastor nuestro también tenía el ministerio profético y a todos les profetizaba. Y cuando yo pasaba decía, recibe, nada más, bendícelo, Señor. Yo decía, Dios, ni por medio del pastor me quiere hablar. ¿Qué pasa? Señor. Y yo me autoexaminaba, Señor, pero no estoy en pecado, estoy en santidad, llevo 5 años solo, sin nadie. ¿Y qué pasa conmigo, Dios? Y nadie, pasaba un día, y pasaba 2, y pasaba 3, y lloraba, y yo no sentía a Dios, ¿por qué? Me desesperaba. Hasta que un día no aguanté más y le dije, Señor, si fue el día 30, dije, Señor, si hoy no me hablas, no sé qué va a pasar conmigo. Y en ese último día, Dios lo usó al pastor y vino con una palabra profética. Y el Señor dijo, yo te estuve probando tu corazón. ¿Qué hacías en todo este proceso? Nunca me fui de ti, solo que caminaba lejos de ti. Estaba ahí. Y te estaba probando. Si a pesar de que no sientas mi presencia, tú seguías, tú me amabas, tú me buscabas, tú estabas conmigo. Y cuando Dios me dijo eso y después me dijo muchas cosas más, caí ahí. Gracias a Dios. Y todo ese mes para mí fue como una tortura. Fue como que me faltaba el aire y reflejaba esa tristeza en mi cara. Y los hermanos, ¿pero qué te pasa? Nada, hermano, es por mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen. El pecado trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Dios hirió a Israel. Entonces, escuchen, cuando Dios hiere a Israel, David reconoce. Porque Dios tenés que pagar esa cosa. Y después de que viene el suceso del dolor ahí, Señor, perdón. ¿Por qué lo hice? Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, por
locamente. Cuando viene la consecuencia y el pagar de su error, ahí se arrepiente. Pero ¿por qué no escuchó a Joab antes? Porque Satanás lo incitó y él decidió. El diablo te tienta, pero tú eres el que decides qué hacer. Si pecas o no pecas. Si quieres agradar a Dios o no quieres agradar a Dios. Dale un aplauso a Dios. Si quieres separarte para Dios o vivir en el mundo, está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y habló Jehová a Gad, que era un vidente, que era un profeta en ese tiempo. Verso 10, ve y habla a David y dile así, escuche, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, mira cómo es Dios bueno, 3 cosas te voy a hacer, y una de esas 3 tienes que elegir. Indudablemente él tenía que pagar por su error, pero Dios 3 cosas marcó en él. Escoge una de ellas, una que yo haga contigo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué le dijo Dios? Bueno, yo vi ahora que tú te has arrepentido, pero lo que hiciste fue grave. Entonces yo tengo que castigarte por tu error. Y aquí es donde hoy los predicadores hoy en día, Dios no castiga, Dios no. Sí, Dios castiga. Porque si no castigaría serías un bastardo, no serías un hijo. ¿Cuánto dicen amén? A todo hijo viene su castigo si se porta mal. Es como en lo natural, cuando nuestros hijos se portan mal, nosotros le hablamos y si no entiende, lo castigamos y lo azotamos. Así que si sus hijos se portan mal, denle unos chicos, denle con la vara. Porque así la dice la Biblia. No, ¿qué está diciendo el pastor por las redes sociales? Que castigue. Sí, así dice la Biblia. Si usted no lo endereza desde ahora, desde pequeño, cuando sea grande lo va a enderezar en la calle, lo va a enderezar en la cárcel y lo va a enderezar muchas cosas afuera. Mejor que lo endereces ahora, desde niño, que después tengas que llorar cuando sean jóvenes y adolescentes. ¿Cuántos dicen amén? Los chicos que ay, no, pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Después las madres sufren por sus hijos cuando están perdidos en las drogas, en la calle. ¿Pero por qué? Porque no lo han educado desde pequeño. Porque no lo han corregido desde niño. Le han dado todos los gustos y sus caprichos. Entonces, claro, el niño crece malcriado. ¿Dicen amén? Yo me acuerdo que mi mamá me hacía, cuando era niño, yo aprendí a leer con la Biblia y todos los días leíamos un proverbio. Nunca me voy a olvidar esas cosas que de niño te marcan. Y me hacía leer la Biblia. Yo a veces me retobaba, no quiero leer la Biblia. Ven que leer la Biblia. Y cuando no me... Sí, vamos a leer la Biblia, decía. Y leía la Biblia. Así con los ojos medio llorosos, ¿viste? Pero leía la Biblia. Y me hacía orar y todo. Entonces todas esas cosas, aunque yo después de joven me aparté, me alejé, anduve en malos caminos, pero todas esas cosas quedaron en mi corazón. Todo eso quedó. Nunca me olvidé. Nunca. Entonces cuando yo me encontré, cuando Cristo me encontró y se reveló a mí y me transformó, porque ahí está, porque muchos por ahí jóvenes están en la iglesia y hasta vienen obligados. Yo sé que vienen obligados, pero ¿sabes lo que va a hacer Dios? Se va a encontrar con vos. Cuando se encuentre con vos no te va a soltar más, y vos no lo vas a soltar más a Dios. Porque así me pasó a mí, cuando Él se reveló a mí, cuando yo me enamoré de Dios, nunca más me aparté del Señor. Nunca más me aparté de Él. Pero esto no es cuestión de forzar. Dios no te va a forzar.
Sí, los padres tienen que traer a sus hijos, hasta aún si son grandes y están en la casa y usted tiene la patria potestad de ellos, tráigalo a la iglesia, aunque se te restaure, no importa, tráigalo igual. Amén. Santo eres, Señor. Gracias. Tráigalo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Que Dios lo va a quebrantar acá, lo va a tocar, le va a hablar. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? 3 cosas. Siguiente, claro ahí. Y viniendo ahí, escoge para ti, le dice, escuche lo que le dice, escoge para ti, o 3 años de hambre, escuche, 3 años de hambre, o por 3 meses, escuche, ser derrotado delante de tus enemigos con la espada, de tus adversarios, o por 3 días, la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. 3 cosas le dijo el Señor. 3 años de hambre. ¿Quién iba a vivir si había 3 años de hambre? Se iban a morir todos. ¿No es así? O 3 meses que sea, imagínese de David venir siendo un vencedor, que ahora por 3 meses viva derrotas. O 3 días que el ángel de Jehová venga y destruya a tu pueblo. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión David? ¿Qué es lo que iba a hacer? Siguiente verso. Y dice, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Claro, el pecado trae angustia. Y cuando viene la disciplina, ¿usted va a estar contento? No, se va a sentir en la angustia. No va a estar nada contento con lo que hizo. Es como la persona que le falla, es como el matrimonio que hay una infidelidad, y obviamente, ¿cómo va a estar ese matrimonio? En angustia, en dolor, se va a reflejar la cara, va a haber un montón de cosas. Que eso tiene un tiempo de restauración, tiene un tiempo que Dios restaure nuevamente. Si el Espíritu Santo está de por medio ahí, y si ambas partes deciden restaurar. O algún suceso trágico o algo que ha pasado, entonces todo eso lleva un proceso. Diga conmigo, lleva un proceso. Decía que está tratado el pecado y la restauración. Primero, el pecado engendra ¿qué? Dolor, muerte. Pero después viene el proceso de la restauración, que tiene un proceso. No es del día para el otro, que por ejemplo en el matrimonio pasó algo grave y del día para el otro van a andar a los besos y a los abrazos. No, tiene un proceso, puede pasar meses, puede pasar mucho tiempo. Pero ahí está donde te sometes a Dios y dices, Dios, yo quiero restaurar esto, yo quiero que las cosas cambien, yo quiero que esto mejore. Entonces te vas a tener que someter a Dios, vas a tener que buscar a Dios, vas a tener que pedir a Dios que transforme todas las áreas de tu vida. Entonces, a medida que el Señor va trabajando, tu cónyuge o ambas partes van viendo el progreso de la transformación, y bueno, ahí se va restaurando todas las cosas. No es soplar y hacer, como dice el dicho, y hacer botella y que ya está el otro día, estamos todos bien. No, es un proceso. Esto dice gloria a Dios. Entonces, David estaba en una angustia tan grande porque él pecó contra Dios. Y sabía que venía el castigo. Y sabía que ahora iba a tener que pagar su consecuencia. ¿Y sabe lo que más tremendo? Que el que pecó fue él, pero recayó sobre todo el pueblo, lo más triste. ¿Quién cometió el error? David. Pero ¿quién sufre la consecuencia? Diga conmigo, el pueblo. ¿Quién sufre la consecuencia cuando el hombre toma una mala decisión? Toda la familia. La esposa, los hijos, todo. Todo viene así en decadencia. Y después ahí comienza la ida y la vuelta. Yo te dije, viste, si me hubiese escuchado. Y ahí antes de restaurarse a veces se torna peor. ¿Cuántos dicen amén? Ruego que
la mano de lo que él decidió y rogó que él caiga en la mano de Dios. Él no prefirió el hambre y no prefirió sus enemigos. Él rogó que caiga en la mano del Señor. ¿Por qué? Él conocía a Dios porque sus misericordias son muchas. Amén. Aleluya. En gran extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Es mejor caer en la mano de Dios y no señalado por los hombres y no por la mano de los hombres. David dijo, bueno, acepto mi error, caigo en las manos de Dios. Sé que Él en algún momento, si me humillo, me arrepiento, va a tener misericordia de mí. Pero si me pongo en la mano de los hombres me van a hacer destruir. Los hombres me van a torturar. Los hombres me van a querer matar. Pero Dios, como Él conocía a Dios, Dios es misericordioso. Dios es bueno. Si Él ve que yo me arrepiento, me humillo, las cosas pueden cambiar. Él puede levantar el juicio.